Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al anochecer ha llegado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer. Y como en casi todos los programas, tengo uno o más entrevistados. En este caso vamos a iniciar con una entrevistada que si a ustedes les interesa el misterio, porque por algo han caído aquí, a menos que se trate de la casualidad en la cual yo no creo, pues de seguro han buscado entre los distintos canales que hay en YouTube que tratan sobre anomalías, enigmas, fenómeno paranormal, fenómeno ovni, mitologías, y uno de los que para mí es de los más destacados es el de A Enigma, o ya nos explicará cómo se pronuncia, porque es como esa AE, me imagino, del latín que había antes, ¿no? Que nunca supe bien cómo pronunciarla. Y bueno, con quien lo crea, lo produce, lo dirige, todo, hace un multitrabajo ahí, que es Sonia Gupta, desde Madrid, España. Sí, ella es la que ha venido el día de hoy. ¿Cómo estás, Sonia? Bienvenida y muchas gracias. Hola Fernando, muchas gracias por invitarme aquí a tu programa y nada, pues estamos bien. Encantada de estar aquí. El gusto es mío, Sonia. Segunda vez que ya estás, estuviste hace mucho tiempo atrás, cuando el programa recién iniciaba como Misterios al Atardecer, me acuerdo en sus primeros meses cuando se realizaba en una emisora en la ciudad de Puerto Maldonado, al otro extremo de la Amazonía, pero ahora en esta nueva etapa, hasta con nuevo nombre, nuevo horario y nueva difusión, pues es la primera vez. Y bueno, sé que tienes una agenda muy atareada por las labores del día a día, uno no se dedica únicamente al misterio, pero además también por toda la chamba, toda la labor que haces en tu canal de YouTube. Primero que nada, cuéntanos, ¿cómo se pronuncia a Enigma? Pues yo lo pronuncio igual que lo estás haciendo tú ahora, a Enigma, tal cual se escribe, tal cual se lee, así nos entendemos todos un poquito. Y bueno, cuéntanos antes de tocar el tema de hoy que tiene que ver con también, pero coméntanos qué temas tratas en tu canal. eh, Pues sí, lo has expresado tú antes muy bien. Básicamente yo son todo lo raro. Si es algo raro que no se suele hablar o que toque temas un poco más fringe, pues yo interpreto que tiene cabida en mi canal. Y el planteamiento es, aparte de todo lo raro de ovnis, paranormal, teorías extrañas y demás, me gusta también mucho tocar el tema de la mitología, porque igual en la actualidad hay muchas historias que al escucharlas también se nos puedan hacer, nos puedan sonar un poco más raras, que realmente no lo son tanto porque todo tiene su razón de ser, pero bueno, cuando te pones a comparar a veces mitologías antiguas también como con leyendas más modernas, como leyendas urbanas y demás, muchas veces también puedes trazar paralelismos. Entonces también me pareció que tenía cabida en el canal por ese motivo. y sobre todo con esa gran frase que es la de cierre en casi todos los videos de cosas más raras se han visto. Y es verdad, porque nunca Sí, dejas de sorprenderte con lo nuevo que aparece, ya sea en las noticias sobre lo misterioso, lo enigmático, o con casos antiguos que se redescubren, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo, y de seguro tú también lo sabes, que hace unos días salió una supuesta imagen de una cámara de seguridad, creo que en Estados Unidos, donde se mostraba un ser de pie, e incluso lo rebotó, y por esto es que le dio un poco de atención la BBC, o bueno, estos medios que supuestamente son serios, ¿no? Era como una cosa media rara, parecía el típico demonio de las figuras que te lo ponen así, pero de pie, y era como que de una cámara de seguridad en algún punto, creo, de los Estados Unidos. Y bueno, ya queda para quien considere que eso es cierto, que te están troleando, pero igual, ya está en las redes y muchos se lo creerán y cosas más raras se han visto, ¿no? Por siempre hay ejemplo, alguien en algún lado que te va a explicar que ha visto alguna historia más rara. En algún rincón muy lejano, en algún pueblo muy remoto, siempre va a haber alguien que vaya a haber visto algo más raro. sí, de ahí te preguntaré en los siguientes minutos cuál es la más rara para ti de cuantas has Uf, recopilado, leído, escuchado o quizá experimentado, pero yo te comento una. Así, antes de empezar a grabar, hablábamos de la gran obra investigativa y recopilatoria de Albert Rosales, este investigador cubano afincado en los Estados Unidos, uh-huh. y había una que también la comentaba con el amigo José Antonio Caravaca en un programa anterior, del hombre de palitos, de una persona que decía que había visto en la carretera en medio de la noche, como si fuera cuando un niño, pues,
dibuja a palitos un ser humano, un niño de inicial, un niño de primer año de escuela, de Sí. colegio, ¿no? Pero eso moviéndose en una carretera, ¿no? O sea, como si fuera una experiencia más onírica o fruto de alguna alteración de la psique que una realidad, pero afirma que lo ha visto, y por eso es que cosas más raras se han visto. Ahora cuéntame tú, Está. un casito por ahí. Pues ahora contándome eso, me acabas de recordar un pequeño reporte que vi una vez de un matrimonio, creo que era una pareja, que iban conduciendo por la noche y así como en el lado de la carretera, en mitad de despoblado, se cruzaron como con una especie como de caballo, pero que ya cuando le pasaron por el lado y se pusieron a la misma altura, les estaba mirando, tenía cara de persona. Dios mío. Es muy Eso, perturbador, ¿verdad? sí, sí, sí. Lo más curioso es que hay otras historias de ese tipo, pero dentro ya del folclore, más por aquí, por Sudamérica, de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en la Amazonía, que es donde estoy residiendo ahora, lo que le llaman la runa mula, ¿no? Runa en quechua es persona, entonces persona, mula, ¿entiendes? Para algunos dicen de que es como una especie de caballo o mula infernal que aparece en algunas noches con una persona que la está cabalgando y bota fuego, cosas por el estilo. Y para otros es justamente lo que acabas de mencionar, es una especie de ser es como un cruce, un híbrido Ujú. imposible entre persona y mula o caballo. Y supuestamente tiene connotaciones malignas, maléficas, o es como que el fruto de un hechizo, o de un embrujo, o de si nos ponemos ya más incluso religiosos, de un pecado y un castigo, ¿no? Entonces, lo curioso no es tanto que eso esté en parte del folclore, ¿no? Porque el folclore tiene hasta unicornios, sino que hay gente que afirma que la ha visto. Ese ya es otro tema. Ahí Muy. está. Sí. Ahí está. Pues ahora que me cuentas esto, te hago un pequeño adelanto porque ando preparando el nivel 6, que para quien no lo sepa rápidamente, estoy haciendo como una lista en el canal de todas las teorías más extrañas que se pueden encontrar por internet y estamos yendo por niveles. Y estoy preparando el nivel 6 y me he encontrado con una mención a un ser, vamos a decir un poco como de críptido, que lo Ujú. llaman los canguros fantasma. Que son Wow. canguros, pero son canguros más grandes, con los ojos rojos y con muy mala leche, que vamos a ponerle como esa cualidad paranormal porque es como que se desvanecen, como un poco fantasmagórico, ¿no? Ellos vienen, te dan el susto, luego se desvanecen, se esfuman. Y por eso lo de canguros fantasma, y porque han aparecido, por lo visto, hay testimonios que se les ha visto fuera de Australia, que sería todavía más raro si cabe. Entonces, hay testimonios en Francia, hay testimonios en los Estados Unidos, hay testimonios en Japón, y nada, ahí quedan los animalicos. Sí, justamente me hace recordar a algo que también ya se trató aquí en el programa con el criptozoólogo compatriota tuyo Javier Resines, buen amigo también, sobre las clásicas panteras fantasmas, ¿no? O los Así. homínidos fantasma, bueno, ya eso lo conoce también mucha gente, el Bigfoot y sus similares, que a veces tienen ese elemento perturbador, no solo del desvanecimiento o la aparición súbita, sino de esos ojos rojos que Ujú. dicen que en la naturaleza, si es que eso es parte de la misma, los colores encendidos indican peligro, así que si te encuentras pues un ser de ojos rojos en la noche, como también lo era el Mothman, por ejemplo, no era precisamente que estuviera indicando amor, paz y fraternidad universal, ¿no? Sino que lo mejor era que te vayas de ahí. Un abrazo no te va a dar, desde luego. Desde luego no va a repartirte cariños, así que sí, son cositas que reinan en la noche. Pero ahora sí, justamente de uno de estos seres de leyenda, pero que hay quien dice que no tan leyenda, vamos a hablar ahora, y es sobre los licántropos. En cuanto a etimología está un pelín disputado, porque se suele pensar normalmente que la raíz de la palabra venga del mito de Licaón, aquel rey de Arcadia que cometió la abominación sin saberlo de servirle a Zeus de comer carne humana. Esto de transgredir un tabú es algo que va a aparecer reiteradamente en toda la evolución del mito, y entonces como castigo Zeus le convierte en lobo. Pero hay algunos autores que mencionan que igual la palabra podría venir de la palabra lik, o sea, la raíz de la palabra lik, que significaría luz en griego. O Entonces igual de ahí vendría la referencia a
Eso realmente aparecería mucho más tarde en el mito, pero lo relacionan pues con todo esto de la luz de la luna, que ahora tenemos tan interiorizado con la leyenda del hombre lobo actual. Pero que sepáis, el concepto actual que tenemos de la figura, del mito, de la leyenda del hombre lobo, todo esto que vemos en cine, en literatura, y desde luego no es el chico descamisado que va a conquistar a la dama y demás, no, no, no. El mito, desde los orígenes, ha ido sufriendo muchas modificaciones bastante determinantes y ha ido cambiando y evolucionando muchísimo hasta lo que tenemos hoy en día. La idea que tenemos hoy en día, hay, por ejemplo, muchas cosas que han salido directamente del cine. No está en los mitos originales que se contaban pues, en las leyendas europeas, que es de donde parte el mito fundamentalmente, porque es donde el lobo, como depredador endémico, ha tenido esa relación ambigua con el ser humano, o como competidor en la caza, o como cuando ya éramos sociedades sedentarias, venir a por el ganado o a por las aves de corral. Entonces siempre hemos tenido esa relación ambigua con el lobo, de por un lado, querernos ascribir como guerreros, en los estamentos de guerreros en esas poblaciones, los atributos del depredador para ir a la guerra, para ir a la batalla, pero aparte era un animal del que tenías que guardarte porque te estaba perjudicando en cierto sentido, bien porque de una forma u otra atentaba contra tu medio de vida, contra lo que era tu fuente de alimentación, bien fuera por caza o bien fuera por ganadería. Y también ya viene después cuando el hombre, digámoslo así, domina y transforma al lobo y lo convierte, perdón, en el perrito actual, ¿no? Con todas las selecciones antinaturales y demás que se han hecho con las razas en la búsqueda de cosas que, en fin. Pero sí, ¿no? Porque nuestros perros de ahora no dejan de ser los lobos del ayer, solo que ya demasiado humanizados en algunos casos. Pero sí, el lobo salvaje como tal sigue hasta ahora inspirando en las zonas donde aún existe terror y admiración a partes iguales. Así que es totalmente entendible que el mito, como tú dices, haya seguido evolucionando hasta el día de hoy y aún nos fascine. Continúa, por favor. Bueno, pues para hacerte un breve resumen, porque ya te digo, hemos escrito un libro hablando sobre el tema en detalle, ya te digo, da para escribir un libro. Entonces, para no tampoco aburrir demasiado, tiene un componente, es que convive a la vez en la antigüedad dos vertientes, ¿de acuerdo? Sobre la idea de los hombres lobo. A la vez está ese tema del castigo, de la maldición, sobre todo por transgredir un tabú como es la antropofagia, ¿no? El consumo de la propia carne humana. Es transgredir algo que es un tabú que socialmente se ha considerado algo muy serio. Eso por un lado. Y luego por el otro está ese componente chamánico, esos rituales que, por ejemplo, hacían los berserkers, los antiguos vikingos, para, pues lo que te decía, esos rituales para convertirse ellos en animales, en infundir el terror en el bando contrario y todo lo demás. Entonces, son las dos cosas a la vez queremos algo de ellos, pero a la vez nos da miedo algo de ellos. Eso por un lado, en la antigüedad. De ahí pasamos un poco como a las cofradías de guerreros, que es todo esto que te contaba. Entonces empiezan a vestirse pues con las pieles del animal, a ponerse máscaras incluso, y hay casos en los que se pueden incluso pues frotar excrementos del animal sobre la piel, todo lo que les aporte ese vínculo con el animal en pues esos tipos de ritos. Esto luego puede ir evolucionando también a algunos también tipo de ritos del paso del niño hacia la madurez, hacia el adulto, que van haciendo pues la historia que van marcando un poco tradicionalmente los mitos. Luego hay un punto de inflexión muy grande que es el de la Iglesia Católica, la Santa Inquisición y las acusaciones de brujería, porque durante la Edad Media aquí en Europa no solo se acusaba ante la Inquisición de brujería, sino también de licantropía. Y aquí también tenemos dos vertientes, porque normalmente la Iglesia consideraba
que eso, si había una transformación, solo podía ser obra del diablo. O vamos a poner como una bruja, ¿no? Que hubiera hecho un pacto con el diablo, y entonces a las brujas, por ejemplo, siempre se las ha tenido como capaces de realizar conversiones teriantrópicas. Una bruja se podía transformar en un gato negro, se podía transformar en un cuervo, entonces también podía ser por intermediación de la bruja. Pero en cualquier caso venía del diablo. Pero luego a la vez había otra vertiente que lo discutía, me parece que esto lo mencionaba Santo Tomás, de que el diablo no podía ser capaz de modificar la creación de Dios. Y como no podía ser capaz de modificar la creación de Dios, no podía cambiar la forma humana. Luego eso tenía que ser un influjo de algún otro tipo. Entonces también, aunque pesaba más lo primero que te he contado, había voces dentro de la propia Iglesia Católica planteando exactamente lo contrario, dentro de sus propias filosofías teológicas y demás. Luego, un poco más tarde, empezaron a salir voces un poco más médicas, a empezar a determinarlo como, pues al principio era una especie de melancolía, una enfermedad de la mente, luego ya pasamos a tratados un poco más exhaustivos que nos van llevando a enfermedades de otro tipo, como la gente esta que desarrolla muchísimo vello en el cuerpo, que también, ahí está, también pudo haber generado pues leyendas en algunas poblaciones de ese tipo. ¿Qué pasa? Que cuando ya pasa este punto de cuando se mete la medicina en escena, da igual porque las leyendas siguen perviviendo en el imaginario colectivo, y entonces hasta el día de hoy también hay otra vertiente que entiende como algo sobrenatural. Bien porque prosigamos con la creencia de que sea una maldición. Aquí, por ejemplo, en España hay muchos pueblos en los que todavía es pues el séptimo hijo del séptimo hijo, el que puede nacer hombre lobo y cosas demás, o que hayas hecho algo muy malo y te haya caído la maldición encima. Volvemos a la referencia hacia los castigos. Pero también hay gente que tiene esa idea de que hay hombres lobo de verdad, bien sean algo paranormal, algo criptozoológico y demás. Incluso algo demoníaco todavía se sigue pensando, entonces, pero que consideran que todavía existe. Esto, ya te digo, muy condensado y muy resumido, pero hay muchísimos detalles. Sí, y justamente, digamos, quedándonos un poquito en la parte final de lo que muy bien has condensado, ¿existen casos actualmente o digamos en las últimas décadas o en los 2 últimos siglos incluso, en los que haya personas que declaren que han tenido encuentros con hombres lobos o supuestos hombres lobos, visiones? Muchísimos. Eso Es no lo sabía. alucinante. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo para el libro he tenido que hacer una especie de purga porque no podía hacer una enciclopedia tampoco. Pero, por ejemplo, algunos de los que he seleccionado han sido precisamente los que han saturado a los departamentos de policía de la localidad, o que hubiera pruebas más tangibles de un tipo o de otro, ¿no? Por ejemplo, hay uno que el primer vecino de la localidad que vio al bicho, vamos a decir, le tuvieron que ingresar porque le dio un infarto del susto que se llevó. Y era un tipo creo que tenía 35 años, ¿vale? No te estoy hablando de un señor ya mayor con problemas de corazón, no. Era un chico de 30 y pico años que se llevó el susto de su vida y acabó ingresado por un infarto. Y las descripciones todas se parecen bastantes. Pues un ser a medio camino entre una persona y un lobo, bípedo, con un pelaje muy denso, muy negro, muy oscuro, y vistiendo como ropas desgarradas. Aparece, hace su aparición, no ataca, no pasa nada. Aparece igual por el jardín trasero, ¿no? de estas típicas casas en Estados Unidos. Se deja ver y desaparece. ¿Qué pasa? Que en los casos de este tipo, por ejemplo, hay uno que es el de la ciudad de, no sé si se pronunciará así, pero Defiance, en Ohio, que fue en los años 70 muy sonado, porque es que lo vieron tantos vecinos que, claro, ellos al principio llamaban a la policía y la policía, como no, pasaba de ellos, ¿no? Pero es que ya llegó a un punto de saturación que es que ya el departamento de policía tenía que salir a hacer declaraciones públicas, es decir, perdonadnos por no habernoslo tomado en serio, pero estamos haciendo todo lo posible.
¿Qué pasa con este tipo de avistamientos normalmente? Que también, de repente llega un momento que se esfuma. Que se esfuma y ya no se le vuelve a ver y es como si nunca hubiera pasado por allí. Esto en Estados Unidos también hay un tema muy, muy similar, sin llegarlo a llamar hombre lobo propiamente, pero es el tema de los dogmen, que son los hombres perro que llaman, pero que también son cánidos en el fondo. Y es lo mismo, pasa que igual la forma del animal tira un poco más hacia el animal que hacia la persona. O son los avistamientos estos de perros infernales, ¿no? Que también lo que hablábamos de los ojos rojos, de que se muestran muy desafiantes, de que infunden mucho miedo en el testigo, pues es también el mismo efecto que causan los avistamientos de estos hombres lobo actuales. Creo que en Argentina también hubo un caso, el lobizón, si no me equivoco, le llamaban. Sí. El lobizón. ¿Recuerdas algo de esto? ¿Puedes contarnos algo al respecto? Porque a mí me ha venido a la mente y lo leí hace N tiempo atrás, que de nombre solamente viene a mí. Es un tema que también con el carácter mitológico, y esto perdóname porque no lo he mirado yo ya, como somos varios autores en el libro, no me he encargado yo de esta parte exactamente, así que los detalles tampoco te los puedo decir 100%, pero sí que hay muchas leyendas al respecto y sería más o menos lo mismo. Creo que también influía el carácter este que te digo de la maldición en ese sentido. Y me parece que tuvieron que pasar incluso hasta hace muy poco una ley también al respecto de ello. Es lo que te puedo decir, está todo bien explicado en el libro, de esa parte no me he encargado yo. Me he encargado más de, por ejemplo, lo sobrenatural, en este caso, aparte de otros temas más mitológicos, pero el tema del lobisón no lo he tocado yo. Ok, y en el caso, digamos, de estos hombres lobo, bueno, nos has explicado estos casos también de los hombres perro en Estados Unidos, que es, por decirlo así, no solo el centro del mundo, entre comillas, económicamente, sino que incluso es donde más pasa el fenómeno ovni y todo, o quizá donde más se reporta, no lo sé, y no iba a ser menos también hasta con los hombres lobo. Pero algún otro caso que no haya sido en ese país, de repente en Europa, en el resto de América, en algún otro lugar, y que te parezca interesante. Hay un caso que empieza en el Reino Unido, pero sí que es verdad que acaba en los Estados Unidos. Es el hombre lobo viajero. Sí. No, realmente es el hombre lobo entendido como un demonio. Porque, y esto te sonará, hay un caso de un exorcismo muy famoso hecho a un hombre lobo, realizado por el matrimonio Warren, que ya sí te suena, ¿no? Pues le comienza a un chico que es británico de nacimiento y que a raíz de todo el revuelo que se genera, porque empieza a salir en los tabloides allá en su país, en los periódicos, le acaba llegando al matrimonio Warren y acaba viajando a Connecticut donde, para que le puedan realizar el exorcismo. Te resumo la historia si quieres. Claro, por lo que se cuenta en la historia, él desde niño de repente tenía como ciertos episodios, como una especie como, ¿qué te voy a decir?, de enajenaciones, que de repente se volvía como un animal. Entonces cuentan un episodio de cuando él tenía pocos años, que estaba jugando también de nuevo en el jardín de atrás de su casa y acaba como destrozando la valla de madera de detrás de su casa a mordiscos. Eso es lo que se cuenta, ¿de acuerdo? Luego va teniendo este tipo de episodios a lo largo de su vida de forma intermitente, durante varios años, en los que, pues no sé, está en el bar con unos amigos, de repente se empieza a sentir mal, empieza a darle el pensamiento, me va a venir otra vez, ¿no? Me voy a volver a... Y se mira en el espejo y de repente ya no se reconoce porque está viendo como al lobo que le posee, por así decirlo. Después de ese episodio del bar, sale, le dice a sus amigos que se va a su casa, uno de sus amigos se monta en el coche con él, le dice, tío, te acompaño, ¿sabes? Que no tal. Y de repente le da esa enajenación otra vez en el coche, se tira encima de su compañero como para comérselo y con las manos así como puestas como en garras, ¿no? Y poseído por una fuerza sobrehumana y demás. Bueno, y como este tipo de episodios, como te digo, los va teniendo no con demasiada frecuencia, pero te estoy hablando durante pues toda su vida adulta. Esto empieza a salir en la prensa, llega a oídos de los Warren y los Warren, claro, demonólogos como son, diagnostican que es una posesión demoníaca. Pero en este caso, el que le estaría poseyendo habría sido un hombre lobo.
al señor Ramsey, que me parece que no he dicho el nombre. Entonces, organizan, él le vende la exclusiva como de su historia a un periódico de allí, con eso obtiene los fondos para que él y su mujer puedan viajar a donde los Warren, y ahí los Warren cogen a creo que era un obispo o un sacerdote, y proceden a hacerle un exorcismo. En el exorcismo pues dicen que ven a la entidad manifestarse, que le ven la cara de hombre lobo, etc. Y luego dicen que todo salió maravillosamente porque el hombre no ha vuelto a tener un episodio de esto en su vida. ¿Qué pasa? Que esto ya sabes que hay muchas voces que se alzan en contra de los Warren en muchos casos. No igual todos, porque tampoco es como para acusarles que hayan sido unos charlatanes en todos los casos, y hay mucha gente también diciendo que les han ayudado en temas que han tenido de lo típico, ¿no? De casas encantadas y demás. Pero en este tema en concreto, todos los datos que te he dado salen propiamente de los Warren. O sea, los Warren hablan de mucha más gente. Hablan de pues, un episodio en un hospital que atacó a una enfermera, otra vez poseído por ese tema maníaco prácticamente. Hablan también de que en 2 ocasiones tiene que ser reducido por varios policías. Y entonces, esa información, ellos dicen que tienen toda la documentación, todo lo que lo prueba, que lo tenían guardado bajo llave a cal encanto, y que ellos estaban tranquilísimos de que ellos todo lo podían demostrar. Pero eso nunca salió al público, hasta donde yo sé. ¿De acuerdo? Entonces, sí que es verdad que resulta un tanto extraño el hecho de que si tienes todos los datos que demuestren la verosimilitud de una historia, que no los saques al público y que digas que no, que mejor guardaditos. Igual, claro, ellos luego, los dos, junto a Ramsey, sí que es verdad que escribieron un libro sobre el tema. Yo ahí lo dejo, hay gente que apunta a que estaba todo staged, ¿no? Escenificado, y hay gente que apunta que no. Los Warren siempre han tenido detractores que muy severos, así que ahí queda para que cada uno piense lo que quiera y busque más información sobre el tema. Bueno, es que ellos se movían en un terreno tan pantanoso, si cabe, dentro de lo paranormal. Ya estás en un pantano que siempre va a haber los que te digan timador o los que te digan tú realmente investigas, tú realmente has llegado a casos tales. Pero ya meterte en la demonología, estás también adentrándote en cuestiones más religiosas, que hieren ciertas sensibilidades, que apelan al miedo, muchos. Entonces ya ese es un terreno de arenas movedizas puras y totales. Pero es interesante que haya habido este tipo de casos, porque algo que quisiera preguntarte sobre Ramsey, como creo mencionaste, es, claro, le venían estos, digamos, accesos de furia incontrolable, o también tenía algún tipo de transformación física. No, es simplemente que lo que te digo, que él mismo se debía de estar sintiendo como un poco poseído por eso, algo del animal, porque te digo, ponía las manos, se menciona que ponía las manos así, pero engarrotadísimas, ¿de acuerdo? Como si fuera forma de garras, gruñía, se abalanzaba sobre la gente, pues, todo lo que tú dices, eres un animal, ¿no? Como un animal. Y luego eso, poseído como por una rabia y una furia, que curiosamente es lo que yo te mencionaba antes, que buscaban los berserkers para sí mismos. Lo que hacían antes de los combates para intimidar, por ejemplo, al enemigo, era ponerse como animales, básicamente, pero es como una técnica de intimidación que han hecho muchos guerreros, ya no solo los berserkers, sino pues con todos estos bailes que tienen muchos nativos en algunos otros lados, que son muy severos, con muchos gritos, también es como para intimidar al enemigo. Y hasta ahí te puedo decir, pero más allá de que los Warren mencionan que en ese momento de estar haciendo el exorcismo, ellos ven al demonio manifestarse y cambiársele la cara al chico, más allá, yo no he encontrado ninguna otra mención de que él cambiara físicamente. Esto me hace recordar, porque ya, como tú dices, de una u otra manera desemboca en los Estados Unidos, en todas esas historias, y que en realidad más que historias ya son creencias y entran dentro de la antropología de los nativos americanos de lo que actualmente son los Estados Unidos, ¿no? Cuando ellos hablaban desde miles de años atrás de los animales totémicos, ¿no? Que después de determinados rituales
ese animal prácticamente tomaba posesión de ellos y bueno, uno sería pues de repente algún tipo de felino, otro algún tipo de cánido. De Y los había nahuales me estás hablando. también en el caso de los nahuales, no específicamente me refería a ellos, sino de los nativos puramente de lo que es Estados Unidos con sus animales totémicos o animales guía, Ah, ok. pero también los nahuales ya en el caso más hacia Mesoamérica, hacia México, ¿no? Y también en otras culturas, esto de que después de ciertas situaciones, pues se transformaban directamente en animales y que hay gente que afirma haber visto Ujú, a esas personas exacto. convertidas en el animal que decían que podían. Ujú. Exacto, pero mira, ya que mencionas el tema de las tribus nativas de Norteamérica y Canadá, por ejemplo, Ujú. te puedo mencionar dos instancias muy, muy curiosas al respecto, retomando todo esto que te decía al principio de la transgresión de un tabú. Las tribus algonquinas que están localizadas sobre todo en Canadá, que son las que hablan los idiomas algonquinos, ¿vale? Por eso se las llama así. Cuentan las historias del Wendigo, que si bien no es un animal propiamente dicho, es un monstruo muy animalesco. ¿Quién se transformaba en este tipo de monstruo? Pues animalesco con las garras, con el pelaje, vagando por los bosques, como un poco demoníaco, algo que tiene que ser temido y demás. Se transformaba en este ser aquella persona que en aquellos inviernos particularmente duros que tienen que tener allí, quedándose sin alimento y por no dejarse morir, acababa resolviendo lanzarse al canibalismo. Wow. Entonces es la transgresión del tabú, normalmente la que en este tipo de leyendas es el detonante, el botón que acciona el mecanismo de que una persona se transformara ya en Wendigo para siempre. Y luego, me parece que eran los Navajo, tengo los nombres de las tribus de verdad, yo es que son tantas que ya no, pero me parece que eran los Navajo sobre todo los que mencionan a los Skinwalkers, que también sí que es verdad que es un poco parecido al tema del nahualismo, no exactamente igual, pero sí que es verdad que el skinwalker es un hechicero capaz de transformarse en un animal, pero en este caso sí que tiene un componente de malevolencia muy, muy, muy marcado, ¿de acuerdo? Y entonces, era tan malo, había que temer tanto a un skinwalker, porque el skinwalker ya es que no tenía ningún límite moral. Cero, absolutamente ninguno. Yo no te digo que practicara la antropofagia, te digo, voy a intentar no utilizar cierto tipo de lenguaje porque cuelgues en vídeo en algunas plataformas, pero para que me entiendas, gente que le gusta hacer cosas con gente que no está viva. Ok, Se vale. rompían todos, absolutamente todos los tabúes. Y si quieres, pues claro, ya hablando de bestias paranormales y de skinwalkers, no podemos no mencionar el Skinwalker Ranch, que, Oh, como no, está plagado de estas leyendas, ya no solo por los avistamientos de luces, de portales, de cosas extrañas, sino por el tema de esas bestias que eran lobos, pero como 5 veces más grandes, de nuevo con ese pelaje denso, muy, muy negro, de este negro que absorbe toda la luz prácticamente. Y se menciona que también, por ejemplo, una de las familias que estuvo ahí, mencionan una vez que se encontraron con uno de estos animales que tenía los ojos también azules muy, muy penetrantes. Y que un día salieron porque estaban escuchando como estruendo fuera y se encontraron como a este ser atacando a uno de sus terneros. Y, y tú figúrate, si no era grande el animal, salieron 2 hombres adultos de la familia, uno empezó a darle patadas y otro le estaba dando con un bate de béisbol, ¿vale? Y que el animal ni se inmutaba, no soltaba al ternero, le daba igual. Entonces, claro, tuvieron que volver adentro de la casa. Ellos no podían perder al ternero porque tú imagínate, si tú eres ganadero y vives de eso, que pierdas a uno de tus becerros y la cantidad de dinero que eso es y el golpe que puede ser para tu medio de vida. Entonces ellos iban a salvar al ternero a toda costa. Y entonces entran a la casa, cogen pues no, los estadounidenses, y claro, se la van clásica. directamente a por la bestia, la empiezan a coser a balazos y oye, que el bicho no se inmuta. Y que dicen que ven las balas penetrar en la carne, pero que el animal no sangra.
Y están así bastante rato, no te creas que es que el lobo soltó al ternero a las primeras 2 balas que recibió, no. Están así un rato y de repente ya parece que es como que se cansa y muy tranquilamente, como si no pasara nada, suelta al ternero y coge y se va caminando en la otra dirección, pero caminando, o sea, como diciendo, no sois una amenaza para mí, no tengo por qué huir de vosotros. Y entonces, pues claro, ellos pensando que no podían tener a ese lobo suelto por ahí, que en cualquier momento se puede lanzar a por otro de sus terneros, deciden ir detrás de él. Tardan un poco en salir, pero empiezan a seguir las huellas. Aquel día se menciona que era particularmente húmedo y que por lo tanto quedaban muy bien marcadas en la tierra las huellas. Y que llega un momento, están siguiendo el rastro y llega un momento que ¡puf!, ya no hay más huellas. Como si se hubiera desvanecido, como los canguros que te decía, ¿no? Que de repente, ¡puf!, Claro, ya sí. no está. Y bueno, encuentros con seres de este tipo en ese rancho hay varios. Te he mencionado el que a mí particularmente más me llama la atención por su relación con las leyendas que te vengo comentando. Y no solo eso, sino que también digamos, el contexto, ¿no? Que también coincide con otras, alguno dirá apertura de portales, o en todo caso, hasta para los cuentos de terror, que me imagino que han tenido una base real muchos de ellos, ¿no? Un día húmedo, unas ciertas condiciones climáticas anómalas, o por lo menos no las mejores. Difícil que uno encuentre uno de estos casos, pues qué sé yo, en un lugar muy concurrido por las personas, en un entorno urbanita y además en un día de sol. Es como que, es como que formasen parte de esos arquetipos que hay, ¿no? De la oscuridad con lo negativo, con lo que acecha, con, digamos, con el enemigo del que tienes que cuidarte. Y justo en esas condiciones es donde surgen las historias de fantasmas, todo, y hay lugares donde todo se complementa, como el Rancho Skinwalker, que realmente hay programas monográficos de eso, incluso en internet, Sí. porque es que uno se encuentra pues lugares, en las famosas zonas ventana, ¿no? Donde Sí. te puedes encontrar, ya, avistamientos ovni, uno que otro fantasmita, gente practicando brujería, y por ahí de repente está alguna historia de aparición mariana. Ya bueno, eso, para quienes no lo sepan, lo multiplican varias veces, lo elevan a varias potencias, y ese Rancho Skinwalker en Estados Unidos, que incluso, según se comenta, está fuertemente resguardado, que por algo será que hay esos resguardos. De hecho, en Digo la yo. zona, ¿te acuerdas que hablábamos antes de Coast to Coast y no me salía el nombre del presentador? Sí, George sí. Knapp, que ha escrito Ah, un libro vale. sobre el rancho, ahora ya me vino. George Knapp menciona en el libro este que te digo que hay nativos de varias tribus locales de la zona, esto mencionado por él, que no se atreven a poner pie ahí y que les dicen a los niños que no vayan ahí, que hay algo maligno con los skinwalkers y demás en esa zona. Y ahí lo dejo. La sabiduría ancestral siempre es bueno tenerla en cuenta, y cuando los máximos conocedores de un lugar, que son aquellos que han vivido ahí por generaciones, dicen, Ujú. ese lugar tiene mala pinta, no vayas, mejor hacerles caso, porque de hecho saben más que uno que quiere ir de explorador, y a veces, como dicen, no es que uno sea cazador de misterios, sino que termina cazado por el misterio, y no es precisamente en muchos casos una situación muy agradable. Pero sí, hay todo eso, y mira, yo de Rancho Skinwalker he escuchado algunos monográficos, he leído algunas cosas, pero no sabía que, o sea, sí había escuchado que aparecían estos animales sobredimensionados como lobos, pero el caso Ujú. que tú has contado para mí es novedoso, y estoy seguro que para los oyentes y videntes también. Eh, ¿No, no te recuerdo lo que te he comentado de las balas al caso de Kelly Hopkins Bell, de los extraterrestres que eran como goblins, como troles o duendecillos que estuvieron asolando toda la casa de una familia que y hasta subían estaban al... tan aterrorizados, se subían al tejado, sí, daba mucho miedo, tenían como las orejas como alas de murciélago y Ajá. ellos también como buenos norteamericanos, estadounidenses, y estuvieron, pero que dejaron las paredes llenas de agujeros y también decían lo mismo, que veían las balas impactar, que muchas veces tenían a los bichitos muy cerca de ellos, que era imposible fallar el tiro, ¿no? Y que veían impactar la bala y que también es como si no, como si la bala se hubiera desvanecido, que no tocaba el cuerpo. Es raro, pero son cosas que ocurren en Estados Unidos. No sé, es que la cultura estadounidense, a pesar que es un país que muchos dirán que no tiene mucha historia, pues porque se ha formado en base a Hace todo pocos siglos, siglo sí. XIX, no tiene una identidad única, pero
pero tiene un carácter, tiene, a pesar de ser tan industrializado y todo, grandes bolsones de personas que viven regiones en las que están predominantemente rurales, donde mantienen historias de generación en generación. No hablo solamente de los grupos indígenas propiamente, sino de otros grupos que han vivido ahí por generaciones y que cuentan cada cosa, ¿no? O sea, ahí te encuentras, por ejemplo, uno de mis casos favoritos de Estados Unidos, que es el de las luces Marfa. Incluso conozco una persona Sí. que las ha visto cara a cara en Nuevo México, y bueno, todo lo demás, que estos como caminantes nocturnos, que incluso salieron hace algunos años. Los Nightcrawlers, dices. Los Sí, Nightcrawlers, estos que no tienen brazos, vale. exacto, que son como dos piernas enormes y larguísimas con Y unas una colinas, cabecita, sí. que fueron grabados hace algunos años cerca, tengo entendido, al Monte Shasta, que también es otro enclave Ah, de poder para los indígenas locales, y para los que no sean tan locales, pues es un lugar en el que pasan desde apariciones del Sasquatch o el Bigfoot, según se le quiera llamar, hasta apariciones de ese tipo combinadas con fenómeno ovni, sectas y todo lo demás que quiera uno imaginarse. O sea, hay varios enclaves así en la geografía norteamericana, y hasta el hombre lobo está por ahí, ¿no? O sea, todo. sí, sí. Pero lo que tiene este lugar, sobre todo, es muchos investigadores especializados. Y yo creo que por esto, precisamente porque hay gente yendo a buscar esas historias y hablar con esos testigos, es que nos llegan tantos casos desde ahí que luego la gente dice, por ejemplo, ¿te acuerdas la otra vez que hablamos de los hombres de negro? A mí siempre me preguntan, ¿y por qué casi todos los casos salen de Estados Unidos? Y digo, ¿no hay hombres de negro en otros lados? No, sí que hay casos de hombres de negro hasta en Japón. Lo que pasa es que si hay más investigación, seguramente haya también casos, y además de encuentros con el fenómeno ovni y todo. ¿Qué pasa? Que si hay en Estados Unidos más investigadores que se dedican a esto que, por ejemplo, en algún país de África, nos van a llegar siempre más casos desde ahí, porque de la otra forma no nos llegan, porque no hay investigadores que los estén difundiendo, por así decirlo. Entonces, una cosa buena que tiene Estados Unidos al respecto es el alto número de investigadores. Uh-huh. Eso es cierto. Como buen lugar, digamos, donde se inició, por poner solo uno de estos temas, entre comillas, exóticos o fuera de lo común, el fenómeno ovni en su era actual, digamos, ahí se empezó todo eso, y ya con retraso llegó a todos los demás países que dijeron, oye, sí, hace tiempo que estamos viendo algunas naves y otras anomalías extrañas en los cielos, vamos a investigarlos, pero ellos ya llevaban alguna ventaja considerable, muy aparte de que es un secreto a voces, y ahora último también lo han aceptado, que hasta sus propios estamentos oficiales lo lleven investigado, y posiblemente nos lleven ventaja también saber qué se esconde detrás de ello, ¿no? Ahora hace poco ha habido una noticia al respecto, que la NASA justamente, si no me equivoco, son los que se han abierto y han dicho, vamos a investigar el fenómeno ovni por nuestra cuenta. Ya, como que no lo estaban investigando ya. Correcto, y la gente dice, oye, mira, esta es una gran noticia, entonces van a llegar a la verdad de las cosas. Y yo le digo, pero ¿en verdad piensas que no lo estaban haciendo hace tiempo y que ahora lo están diciendo para despistar o para decir que son Yo, súper ciertos ante el público? Bueno. yo lo que mantengo es, por lo menos, sin comprar sí o si no, sin comprar. Pero si tú tienes sospechas de que esta gente, tanto el estamento militar como la NASA, como demás, nos llevan mintiendo durante décadas, ¿por qué si ahora te están diciendo lo que quieres oír, te lo tienes que creer? Yo eso es lo que mantengo. O sea, si yo no me estoy fiando de estos estamentos y sospecho de que no me han estado contando la verdad, ahora que me están contando algo, ¿por qué me lo están contando? ¿Me lo están contando porque es verdad o porque hay algún otro motivo que ellos tengan para contarme justo eso? Yo lo dejo ahí. Y que cada uno elija creer lo que quiera, vamos, yo no vengo a vender que nadie tenga que pensar exactamente igual que yo. Lo que sí vengo a defender es lo bueno que es hacerse preguntas. Y que tenemos que hacernos siempre preguntas. Y cuestionar, Exacto. venga de donde venga de, no sé, venga de tu amigo, venga de la NASA, o venga del investigador tal, o venga de Misterios al Anochecer, o venga de lo que sea. Ponlo en duda, no tienes por qué creer ciegamente en nadie, o más que en nadie, porque no se trata de un tema personal, en la En un idea argumento, ahí está.
argumento que te está exponiendo o en el caso que te está contando. Otra cosa es, por ejemplo, cuando uno va con un supuesto testigo de algún hecho anómalo, claro, tienes que mostrarle el respeto debido porque te está dando de su tiempo y de su experiencia, pero de ahí cuando ya estás con cabeza fría, al diseccionar el caso en tu tranquilidad, ahí en tu laboratorio personal, ya tú mismo eres, como decimos aquí, ¿no? Tienes que ir viendo posibilidades sí, posibilidades no, Es y aplicar el pensamiento crítico. es Ya está. correcto. En punto es eso. Estamos de Sonia, acuerdo, Fer. siempre, siempre o casi siempre. Sonia, más bien, coméntanos, ya que has mencionado lo del libro, pero todavía no nos has dicho para cuándo sale, cómo se va a llamar o algún otro dato que quieras soltarnos en primicia. Estás en una de las coautoras de un libro sobre hombres lobo. Mira, se llama Hombres Lobo y otros depredadores de la mitología. El libro ha salido ya, pero no ha salido, te lo cuento. Estamos terminando ahora mismo la campaña de crowdfunding que ya nos ha salido, el libro ya está financiado y por lo tanto va a ser una realidad. El crowdfunding lo estamos haciendo de momento aquí en mi país porque no tenemos la capacidad, no tenemos ninguna plataforma detrás, somos nosotros, para distribuir a ciertos países imprimiendo aquí. ¿Sabes? Hay otras editoriales, por ejemplo, que ya pueden, si van a vender en México, imprimen directamente en México, por ejemplo. Yo lo que no puedo hacer es imprimir en España y luego enviar a América Latina porque los costes son. Así que luego hemos pensado que seguramente salga en alguna plataforma tipo Amazon o algo así. Te cuento, lo hemos escrito entre 3 personas, los autores somos Pablo Ruiz, Elisa Rivero y yo, Sonia Gupta. Pablo ya había escrito varios libros sobre mitología, uno específicamente sobre mitos de dragones y otros sobre mitos y leyendas de aquí, de la península ibérica, de aquí de nuestro país, rescatando, ¿no?, toda esa mitología que igual no es tan famosa como la nórdica, como la egipcia, como tal, pero nosotros también la tenemos y se está perdiendo. Entonces era un intento de retomar, de salvarlo, ¿no? Y Elisa también, ella está muy metida, muy especializada en historia antigua y también ha escrito varios libros y los dos escriben bellísimamente. Entonces nos juntamos, aparte que ya teníamos como una especie de grupete de amantes de la mitología, dedicado un poco a intentar salvar los mitos y demás, y un día dijimos, uy, hombres lobo, qué guay, ¿no? Oye, ¿y si hacemos un libro? Y entonces el planteamiento del libro es un análisis, es un ensayo mitológico ilustrado, para que me entiendas, es un análisis buscando de dónde sale el mito, cómo evoluciona el mito. Pero por el camino nos hemos encontrado con un montón de cosas que no esperábamos. Entonces, lo hemos planteado para aquel que se lea el libro, no va a ser un refrito de temas que uno ya sabe. Se va a encontrar que va a aprender cosas que no sabía, porque nosotros mismos, que ya estábamos bastante metidos en la materia, nos hemos sorprendido haciendo el libro. ¿Y por qué se llama Y otros depredadores de la mitología? Porque haciendo el repaso nos hemos encontrado con leyendas casi calcadas en lugares donde el lobo no es el depredador endémico, lugares donde no hay lobo, que hacen lo mismo pero con depredadores endémicos de la zona. Y entonces tenemos cosas tan variopintas como hombres hiena, hombres leopardo, hombres cocodrilo, hombres oso. Y yo hasta me llegué a encontrar con una leyenda de un hombre tiburón, ¿vale? Para que me entendáis. Entonces, en el libro, claro, yo es que un día estaba pensando, porque estábamos hablando de todo esto y luego estuve yo pensando mientras hacía mis cosas y dije, oye, ¿y en algún sitio, un pueblo que viva mucho del mar, que tenga el océano tenga una gran importancia en sus leyendas? Digo, ¿no habrán cogido algún depredador también marino? Y me puse a buscar, digo, voy a ver si en leyendas de Hawái hay algo. Y vaya que sí hay. O sea, Entonces, en Hawái está el hombre tiburón. Hawái hay una leyenda de un dios tiburón que se encapricha de una mujer humana. Entonces, como siempre que un dios se encapricha de una humana, tiene que yacer con ella y luego largarse. Entonces, toma forma humana, están con ellas de tortolitos un tiempo y luego se va. Y ella queda encinta. Y entonces luego tiene un hijo que es muy raro, que tiene una característica en especial, pero que no se acaba de desarrollar hasta que no pasa un punto detonante en su historia. Te lo voy a dejar ahí para no hacerte el spoiler. Pero básicamente lo que te vengo a decir es que en el libro hemos tocado tanto la evolución del mito
desde lo más antiguo que hemos encontrado, que nos vamos pues al Paleolítico prácticamente, hasta ahora mismo el cine y la literatura actuales, pasando por todo esto que te he comentado de la brujería, la enfermedad, lo sobrenatural y demás. Y luego hemos cogido algunos de los casos que a nosotros nos parecen dignos de mención, vamos a decir, como lo que te estaba contando de los hombres cocodrilo, el hombre tiburón, las mujeres lobo también, que hay bastantes. Y bueno, para hacer una lectura bastante amena, para que el que se quiera meter en el tema, que sepa que el hombre lobo, aparte de todo este tema de las transformaciones que vemos ahora tan dramáticas en el cine, ¿no? Que se rompen los huesos, que todo esto, pues al principio en los mitos, era una persona que se convertía en un lobo y el lobo se quedaba tal cual, era el animal. Entonces ese animal, en algunas historias, esa persona pensaba como un lobo, pensaba como un animal, pero en otras mantenía su raciocinio humano. Y todo ese tema de la transformación no era tan dramático, de hecho estaba velada. En la mayoría de las leyendas antiguas, por ejemplo, se requería de que se internara en una fuente de agua, en un lago, en una fuente de algo. Entonces la persona salía corriendo, se metía debajo del agua y salía ya convertida en el lobo. Entonces es como que al espectador nos ponen ese velo que no vemos la transformación, vemos el antes y el después. Luego ya en el cine sí que es verdad que gráficamente, de forma audiovisual, queda mucho más atractivo y llamativo, pues todas estas cosas que vemos que la persona sufre, que se parte en dos, que sale el lobo de debajo. No era así, no era así. Entonces lo vamos tocando todo. El tema de las balas de plata tampoco era así, por hacerte un adelanto. Entonces, para el que quiera saber un poco más de dónde viene, cómo ha ido cambiando, etcétera, pues es una lectura bastante interesante. No tenemos fecha todavía para cuando esté disponible el libro en Amazon. Ahora nosotros acabamos el crowdfunding y que, por cierto, no te he mencionado. Tiene unas ilustraciones que si os metéis en la página del crowdfunding, que luego te la dejo para que la pongas en el vídeo, tiene unas ilustraciones que hemos trabajado con un ilustrador que se llama Ion Ander, que yo soy súper fan de este chico porque dibuja que te mueres, y para el tema de los hombres lobo, el estilo que él se da, va que ni pinta. Entonces, que no va a ser solo eso, sino que ¿quieres ver al hombre cocodrilo? Toma, te ponemos el hombre cocodrilo. Y ahora cuando acabe el Berkami, pues tenemos que, ahora ya que tenemos los fondos, pues tenemos que maquetar, corregir, imprimir y hacer los envíos a todos los mecenas que nos han apoyado. Entonces ya cuando acabemos de tener la corrección hecha y demás, lo pondremos disponible en Amazon seguramente para que todo el mundo lo pueda adquirir. Excelente. Algo que no quiero dejar pasar ya antes de finalizar la conversación, porque por allá es tarde, pues hay unos casos justamente en la península ibérica, más concretamente tengo entendido en Cataluña, de estos perros infernales, ¿no? El Prats, creo que es algo así, algo por el No estilo. solo en Cataluña. Aparte de los perros infernales, por ejemplo, está el tema de los Phantom Dogs, que serían perros fantasmales. Y estos los tenemos aquí hasta en Canarias, que para el que no lo sepa, Canarias es un archipiélago que pertenece a España, pero que está bastante al sur, casi como con la costa más cercano a la costa africana que a la costa europea, para que me entiendas. Hasta ahí hay leyendas de perros fantasmales que también tienen los ojos rojos, que dan mucho miedo. Se llaman los tibicenas. Y son unas leyendas que normalmente tienen mucha importancia en el folclore de Gran Bretaña, pero que yo he encontrado leyendas hasta en Latinoamérica de perros fantasmales. Y me hace mucha gracia porque a veces dices, no sé cómo han viajado hasta ahí esas leyendas. O si es que es algo que la gente ha visto de verdad y por eso naturalmente han surgido esas historias. Yo creo que por ahí va la cosa. Algo han visto, ahora ya viene la cuestión del nombre que le ponen o de cómo lo interpretan, pero una cuestión que es muy importante, como bien sabrás, no solo en las mitologías, sino también en el fenómeno ovni y en todo lo demás que tiene que ver con las anomalías, es, ya tenemos esto, pero ¿qué lo origina? ¿Qué hay detrás de esta situación, de este encuentro? Ese creo que es yo el gran enigma al que estamos bien lejos de llegar todos los que nos interesan estos temas e incluso quienes le dedican la vida entera a su investigación, ¿no? Realmente se trata de espíritus de condenados, como dicen, digamos,
adeptos al folclore más tradicional, o hay de repente otra entidad, no sabemos si terrena, extraterrena, dioses o demonios que está jugando con la humanidad, mostrándole espejismos, o porque yo digo espejismos por casos como los que tú has contado y otros que incluso aquí en mi país hay cosas bastante extrañas en cuanto a críptidos o animales así que aparecen y después no los vuelves a ver. Por ejemplo, y también con los homínidos de Norteamérica, como el Sasquatch y el pie grande, aquello de que los intentan golpear, de que intentan de repente dispararles, etcétera, y es como que no tuvieran consistencia física, como si estuvieras frente a un holograma o como si estuvieras frente a algo que no está tan en nuestro mundo material como para que les afecte nuestros rudimentarios métodos de defensa y ataque. Entonces ahí uno se pregunta, y también esto empalma con otras teorías como la del amigo José Antonio Caravaca, etcétera, de cuánto hay en eso de nuestro mundo interior o de lo externo a nosotros, ¿no? Y a mí esa es una de esas cosas que no me dejan dormir tranquilo por las noches. Cuando leo alguno de estos casos o me cuentan alguno, en fin, ¿no? Cuando el misterio llega. El agente externo. El agente El externo. agente externo. O como diría Freddy Alexis de Chile, el gran otro, ¿no? Sí, o sea, es algo increíble. Muchas gracias, Sonia, por hacerte presente aquí en Misterios al Anochecer. Sé que hemos estado aplazando esta conversación durante bastante tiempo, pero es justamente porque estás entregada a tus trabajos como profesional, también al tema de las investigaciones para tu magnífico canal A Enigma en YouTube y ahora también para el libro que ya está pues prepublicado, vamos a decirlo así, ¿no? Me vale, gracias a ti, Fer, tanto por invitarme aquí a tu espacio como por las buenas palabras que siempre tienes para mi trabajo. Un placer estar aquí y ya sabes que a veces es un poco difícil, pero repetimos. Gracias. Por favor, hablando de repetir, repítenos una vez más el nombre de tu libro. Hombres lobo y otros depredadores de la mitología. Autores, Sonia Gupta y ¿quiénes más? Pablo Ruiz y Elisa Rivero. Ilustrado por Ion Ander. Luego te dejo todo el detalle de la info si quieres, lo pones por debajo. Así es. Y nada, si no, si el que quiera, el canal mío de A Enigma, ahí también estoy dando la tralla con el libro, ahí tenéis toda la información. Que además es un canal que tiene muy, muy buena ilustración, está muy bien hecho el canal, así que suscríbanse y todo, y recuerden que, como dice el lema del canal, cosas más raras se han visto. Gracias nuevamente, Sonia. Estamos hasta una siguiente ocasión. Un placer, Fer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando.